A ver, piénsenlo un momento. Nuestros cerebros son como unas máquinas increíbles de crear conexiones. ¿No les pasa? Un simple sonido, un olor, un lugar y ¡pum! Se dispara una reacción súper poderosa. Y a veces ni siquiera sabemos por qué. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a desarmar ese mecanismo secreto que, sin darnos cuenta, moldea casi todo lo que hacemos. Sí, desde nuestros miedos hasta esos hábitos que tenemos tan arraigados. Vámonos a un ejemplo que seguro todos hemos visto. ¿Qué pasa con una mascota que se vuelve loca de la emoción nomás con escuchar el ruidito de la bolsa de su comida? Todavía ni la ve, pero ya casi la está saboreando. ¿Cómo pasa eso? Bueno, justo esa reacción tan inmediata es la primera pieza del rompecabezas para entender cómo es que aprendemos por asociación. O sea, justo este tipo de reacciones son el ejemplo perfecto de lo que se conoce como aprendizaje asociativo. Es una idea, miren, es una idea fundamental en psicología. Nuestro cerebro es un verdadero experto en crear atajos, ¿saben? Vínculos automáticos entre dos cosas que, al principio, pues no tenían nada, pero nada que ver. Ok, pero para entender cómo se construyen esos atajos, primero tenemos que ir a la base de todo, ¿no? Y esos son los reflejos incondicionados. A ver, estas son las respuestas con las que ya venimos, digamos, de fábrica. Es nuestro software base. Por ejemplo, un animal no necesita que nadie le enseñe a salivar cuando ve comida, ¿cierto? Es una reacción completamente biológica, automática. Y justo esto nos transporta directamente a un laboratorio, por allá de principios del siglo XX, y a uno de los experimentos pero más famosos de toda la historia, protagonizado por un científico llamado Ivan Pavlov, y claro, sus famosos perros. Es aquí donde Pavlov nos presenta un concepto que en su momento fue revolucionario, el reflejo condicionado. Y ojo, la diferencia es importantísima. A diferencia de una reacción innata con la que ya naces, este reflejo se aprende, se adquiere. Es una conexión, digamos, temporal que nuestro cerebro va construyendo a base de experiencia. Y bueno, ¿cómo lo demostró? La verdad es que el método es súper simple y elegante. A ver, paso 1. La respuesta natural. Pones comida y el perro saliva. Lógico. Paso 2. Introduces un estímulo neutral, como el sonido de una campana. La tocas y pues no pasa nada. El perro ni se inmuta. Ahora, el paso clave. La asociación. Justo antes de darle la comida, sonaba la campana. Campana, comida, una y otra vez. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, el cerebro creó el vínculo. Y llegó el punto en que el puro sonido de la campana, sin comida, era suficiente para que el perro empezara a salivar. ¡Increíble! Un sonido que antes era irrelevante se convirtió en un detonante súper poderoso. Ok, perfecto. Esto explica súper bien las reacciones automáticas, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de las cosas que elegimos hacer? O sea, aprender a andar en bici o esforzarse para sacar una buena calificación en un examen. Eso claramente no es un simple reflejo. Pues justo esa pregunta nos abre la puerta a la otra gran mitad de la historia del comportamiento. Y es aquí donde entra en escena otro de los gigantes de la psicología, B.F. Skinner. Y lo que hizo Skinner fue cambiar el foco por completo. En lugar de estar viendo qué pasa antes de la acción, como Pavlov, él se obsesionó con lo que pasa después, o sea, en una palabra, las consecuencias. Y aquí está la diferencia clave entre los dos. A ver, el condicionamiento clásico, el de Pavlov, se enfoca en lo que pasa antes del comportamiento. La campana que predice la comida, ¿recuerdan? Pero el condicionamiento operante, el de Skinner, se trata de lo que viene después del comportamiento. Es el resultado de la acción lo que importa. No es la señal, es la consecuencia. Entonces, Skinner nos dejó una especie de caja de herramientas para entender cómo funciona todo esto. La idea es bastante directa. Un comportamiento se puede hacer más frecuente o menos frecuente dependiendo de si añadimos o quitamos algo del entorno después de que ocurre. Y toda esta idea se puede organizar en una tabla, una matriz muy simple pero súper poderosa. Piénsenlo así. Tenemos 4 herramientas principales para moldear el comportamiento. Y todo se basa en 2 preguntas. Primera, ¿queremos que la conducta aumente o disminuya? Y segunda, ¿vamos a añadir algo o vamos a quitar algo? Venga, vamos a analizar cada uno de estos cuadrantes. Vamos a empezar con el más famoso de todos, el que seguro conocemos, el refuerzo positivo. Aquí la cosa es simple. Se añade algo agradable para que un comportamiento se repita. El ejemplo clásico, felicitar a un niño cuando limpia su cuarto. Le das algo bueno, el elogio, y es más probable que lo vuelva a hacer. Ahora, pasemos al refuerzo negativo. Y aquí es donde casi todo mundo se confunde, así que mucha atención.
El objetivo, fíjense, sigue siendo el mismo, aumentar una conducta, pero aquí lo logramos quitando algo que es molesto o desagradable. La recompensa no es que te den algo, sino el alivio de que te quiten esa molestia. Y aquí va el punto crucial, el que de verdad causa toda la confusión. El refuerzo negativo no es un castigo. Repito, no es un castigo. Esto es súper importante. No se está añadiendo algo malo, para nada. Se está quitando algo malo que ya existía. La clave es pensar en ello como alivio, no como un regaño o una sanción. Ahora sí, vámonos del otro lado. ¿Qué pasa cuando queremos que una conducta disminuya? Bueno, para eso es el castigo positivo. Este consiste en añadir una consecuencia que no es agradable justo después de una acción que no queremos que se repita. Por ejemplo, un regaño a un empleado que usó malos recursos. Se añade algo malo para que no lo vuelva a hacer. Y para terminar con la tabla, tenemos el castigo negativo. Aquí la estrategia es quitar un privilegio o algo que la persona disfruta para que el comportamiento no deseado disminuya. El ejemplo típico, un niño se porta mal, entonces no hay postre. El mensaje es clarísimo. Si sigues haciendo eso, te pierdes de algo que te gusta. Pero a ver, Skinner no se quedó solo en las acciones que podemos ver y medir. Fue mucho más allá. Y esto es lo que nos lleva a entender por qué a su filosofía se le llamó conductismo radical. Básicamente, toda la filosofía de Skinner se puede resumir en una idea que suena simple pero que es muy audaz. Todo, absolutamente todo lo que un organismo hace es una conducta. Y cuando él decía todo, de verdad que se refería a todo. Y aquí es donde entra lo radical de su propuesta. Skinner no es que ignorara nuestro mundo interior, para nada. Él simplemente consideraba que los pensamientos y los sentimientos también eran conductas. Sí, conductas privadas que solo uno mismo puede observar, pero al final del día, conductas, y que por lo tanto estaban sujetas a las mismísimas leyes del aprendizaje que las acciones que todos podemos ver. Entonces, llegados a este punto, uno podría preguntarse, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante entender estas ideas de Pavlov y de Skinner hoy en día? Pues porque, nos demos cuenta o no, su legado está literalmente en todas partes, moldeando nuestro mundo de formas que a veces ni imaginamos. Miren, los principios del conductismo son la columna vertebral de un montón de prácticas súper modernas. Por ejemplo, son la base de terapias muy efectivas como el análisis conductual aplicado, o ABA, para el autismo. Son la base de prácticamente todas las técnicas de entrenamiento de animales que usamos hoy. Se aplican todos los días en salones de clases para manejar la conducta y mejorar el aprendizaje, e incluso en el mundo de las empresas para la gestión y la motivación de los equipos. A ver, pensemos en un último ejemplo súper cotidiano. Vas manejando en la carretera y a lo lejos ves una patrulla. ¿Cuál es la reacción casi instintiva de todo el mundo? Bajar la velocidad, ¿no? Bueno, pues esa acción, bajar la velocidad, elimina de inmediato la amenaza de una multa. Eso, justo eso, es refuerzo negativo en acción. Aumentamos una conducta, bajar la velocidad, para quitar algo desagradable, el riesgo de la multa. Así que, al final, el gran mensaje de todo esto es que nuestras acciones, desde las más chiquitas y triviales hasta las más grandes e importantes, están siempre en un diálogo constante con lo que pasa después. Es un mecanismo que puede ser invisible, pero que es increíblemente poderoso y que está funcionando todo el tiempo. Y ya para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para reflexionar un poco. ¿Cuáles de nuestros propios hábitos, de esas cosas que hacemos todos los días casi en automático, se están manteniendo por un esquema de refuerzo del que quizá nunca nos habíamos percatado?